¿No os pasa a veces que estáis leyendo y una frase os remueve por dentro, os atraviesa, la marcáis, la dejáis con un post-it, termináis el libro y tiempo más tarde no sabéis dónde está? La habéis perdido la pista entre todas vuestras lecturas. A mí me pasa y yo quiero que esas frases no se me escapen más. Así que hoy empieza un experimento literario muy especial. Hola, soy Lorena, aunque aquí me conocen como Pink Hummingbird, y este es un rincón en el que juzgamos todo por la portada y también por dentro. Este es el primer episodio de una nueva serie llamada El Archivo Rosa de Lecturas, que ahora entenderéis, en el que voy a ir construyendo un lugar íntimo y bonito en el que guardar todas esas frases, fragmentos, todos esos momentos de cada una de mis lecturas que me han marcado. Para ello voy a probar un método llamado el Commonplace Method. En este caso lo voy a hacer en tarjetas, es decir, el Commonplace Card Method, que es un sistema que han usado personas tan ilustres como John Milton o autoras tan magníficas como Virginia Woolf, aunque en otro formato. Ryan Holiday es un autor americano y creador de contenido. Si le buscáis en YouTube probablemente encontraréis un montón de vídeos, todo lo que tiene relacionado con los estoicos. Tiene unos enfoques muy interesantes respecto al proceso de leer y en la implicación con la lectura. Este autor popularizó el Commonplace Card Method, aunque él lo usa más orientado a su trabajo, que es escribir, la productividad en función de su creación literaria. Pero lo que más me inspira del método de Ryan es que él convierte la lectura en algo proactivo, que lo hace como mucho más dinámico. No es el hecho de me siento como una ameba, paso las páginas, leo la historia, qué bonito, next. Incluso marco las frases que más me han removido o que me han dicho algo o han tenido algún significado para mí, pero una vez que cierro el libro la experiencia termina ahí. Para él no se trata solo de leer, sino que le gusta dialogar con todo aquello que ha leído en el tiempo y lo hace con ese método. Entonces a mí eso me pareció súper interesante porque yo me he dado cuenta que con el tiempo he marcado un montón de libros, he dejado de interactuar con ellos, sé que los he leído, recuerdo vagamente sobre qué van, pero siento que aquellas frases que en el momento en el que los leí me marcaron un montón se han diluido en el tiempo y en parte me da mucha rabia. Por eso, viendo los vídeos de Ryan Holiday, sentí que de su método podía sacar algo positivo para hacerme revivir fragmentos de libros que me han encantado. Voy a explicaros las fases de este proceso, inspirado, como os he dicho, en el que él desgrana en más de uno de sus vídeos. La primera fase es la de leer y marcar. Esta es sencilla. Mientras lees, subrayas y anotas, como hago yo habitualmente en mis lecturas, que yo sí que utilizo flags habitualmente. No soy tampoco una persona que llene mis lecturas de 1000 banderolas. Y en el caso de los libros de la biblioteca, como es este, pues también las pongo. Aquí no puedo escribir, obviamente, pero sí que las marco. Por eso también, en parte, me gustaría que si algún libro de la biblioteca me lo he leído, me quiero quedar con las 4 frases o momentos que me han movido de la novela. No soy nada color aesthetic, no las hago matching con la portada. Por eso en parte quiero que no solo sean eso, que ese libro se guarde en la estantería como pasa con este, que sí que tiene más, pero claro, si yo tengo que volver sobre ellos como más farragoso, me parece mucho más útil tenerlas aquí almacenadas. En cualquier caso me estoy enrollando. Leer y subrayar las frases que te mueven, pero no cualquier frase bonita, sino aquella que te deja un pozo. Puede ser una descripción, puede ser un diálogo romántico, puede ser cualquier cosa que podáis imaginar que queréis, que en un futuro queréis volver a ello, a ese momento, a ese sentimiento. La segunda fase es la de dejar reposar. Ryan Holiday termina un libro con sus marcas, sus anotaciones y sus referencias, lo cierra y deja que pasen 2 semanas. En esos 14 días permites que el sentimiento y la emoción se enfríen y te permite luego en la siguiente fase poder decantar lo esencial, aquello que verdaderamente sí que quieres revisitar en el futuro. La tercera fase, volver sobre lo subrayado. Como he dicho, en la segunda fase hemos dejado reposar, hemos dejado enfriar esa emoción de la lectura y ya revisas las marcas, revisas los párrafos subrayados y haces la criba y te preguntas, ¿esta frase me está haciendo sentir lo mismo que sentí en el momento que la leí? Y quiero volver a revisitarlo en un futuro, quiero referenciarlo en algún momento en el futuro, bien sea en una conversación, bien sea en algo que yo escriba o bien sea comentando el libro con alguien. Obviamente, si verdaderamente quieres conservar y que esa esencia se mantenga viva en ti, en tu recuerdo sobre ese libro, es cuando ya claramente va a pasar a la tarjeta. Cuarta fase, pasarlo a las tarjetas. En mi caso son tarjetitas de 10×15, todas aquellas frases que en la fase 3 en la que hemos valorado cuáles se quedan, cuáles se van, hemos hecho esa criba, hemos decantado la esencia,
de lo que hemos subrayado y consideramos que sí que queremos que quede con nosotros ad infinitum, pues lo pasamos a las tarjetas. En ellas, pues yo en mi caso escribiré no solo la cita, sino libro, autor, incluso la página, porque yo en mi edición estará en la página 33 y si hablo con alguien le diré que si tiene la misma edición será en esa página, o porque para mí en un futuro, si quiero volver a mirar el libro, recuerde en qué página estaba. Me parece que es un dato que quiero incluir. Y la quinta y última fase, que será archivar. Yo ahora mismo, como no tengo categorías, las iré guardando en orden de llegada en el archivo, que luego os enseñaré. En un futuro sí que quiero tener categorías en función de distintos parámetros. A día de hoy tengo una ligera idea, pero es algo que quiero pensar y en lo que quiero que también en parte me echéis una mano. Según la categoría que hayamos establecido, que queden con nosotros en nuestro archivo para futuras referencias y que tú también sepas, en función de lo que estés buscando, recurres a la categoría, lo cual me parece súper interesante. Quizás para algunos este método recuerde un poco al método Zettelkasten, que es una metodología creada por un sociólogo alemán llamado Niklas Luhmann en el siglo XX, aunque es cierto que el método de Luhmann estaba más orientado a la producción de conocimiento. Tenía dos archivos, en uno ponía citas, referencias que había bebido y había absorbido de otras lecturas, y en otro ponía conceptos e ideas sobre los que él quería ahondar. Entonces creaba con esos dos archivos una matriz de conocimiento y asociaba esas ideas que él había tenido o sobre las que quería ahondar con esas referencias que bebía y absorbía de otras lecturas que había llevado a cabo. Obviamente este archivo no tiene ese objetivo, pero es cierto que es muy curiosa cómo a lo largo de la historia se ha utilizado este tipo de metodología para crear como un segundo cerebro. Pero el hábito de frases no ha empezado ni conmigo ni con Ryan Holiday. Vaya, es una costumbre que han tenido muchísimos escritores a lo largo de la historia. Pues desde John Milton, el autor del Paraíso Perdido, que tenía un commonplace book, que en este caso, como os he dicho, es más común tenerlo en libretas, y este es uno de esos casos, incluía referencias a escritos clásicos. Otra autora que a mí personalmente me fascina su historia, aunque todavía no he ahondado en su obra, es Virginia Woolf, la cual también tenía un commonplace book en el que ella incluía citas y reflexiones que luego posteriormente las incluía o hacía referencia a las mismas o desarrollaba esas reflexiones en sus novelas y en su obra. Lovecraft, por otro lado, también utilizaba los commonplace books para crear listas de palabras e imágenes que luego trasladaba a sus historias de terror. Otro ejemplo que os puedo poner es el de Mark Twain, que coleccionaba frases y fragmentos de novelas o de escritos o de cualquier lectura que cayera en sus manos y posteriormente las incluía no solo en sus novelas, sino también en sus discursos, lo cual, pues como veis, es una práctica bastante útil. Me da un poco de rabia, como os he dicho, tener marcados libros y no ser capaz de volver sobre estas marcas. Y un poco también incorporar esa tradición literaria que otros autores han practicado de forma bastante habitual en mi rutina de lectura y hacerla mucho más proactiva. Me permitirá, cuando esté haciendo una reseña, pues en un futuro ya sacaré la tarjetita con la cita de turno y así poder compartirla, que creo que también será un añadido a mis reseñas, no solo a mi rutina como lectora, sino al contenido que vaya creando. La cajita que he elegido es esta de aquí. Como veis, obviamente le he llamado archivos rosas porque rosa es mi modo de vida y porque la tapita es rosa. Y he cogido esta transparente, que como veis ahora está muy simple y quiero que sea algo bastante personalizable. Ahora está vacía, lógicamente, no ha empezado el proyecto, empiezo aquí con vosotros, así que bueno, pues como veréis, todavía no hay nada. Y esta cajita ahora me acompañará y será parte de mi rutina, así que probablemente vaya a mi rinconcito lector y la tenga allí conmigo siempre. Y ahora, para dar un pistoletazo de salida a este proyecto, voy a hacer la primera tarjeta para que sea algo simbólico. Como os he dicho, ahora ya solo las incluiré según vaya escribiéndolas. Aunque creo que tengo una larga tarea por delante intentando, de los libros que tengo en mi casa que están marcados, extraer todas esas citas, hacer todo ese ejercicio, aunque haya libros que haya leído hace más de 2 semanas, ir pasándolos a tarjetas e ir incluyéndolos en este archivo. La cita con la que voy a inaugurar el archivo va a ser con el fragmento que cierra El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. No es un spoiler, me parece muy buen final y me parece que resume muy bien la esencia de esta corta novela.
Pero como os he dicho antes, no es un proyecto que quiera construir sola, quiero que tenga mi esencia, pero creo que un buen brainstorming me vendrá muy bien. Yo tengo algunas categorías mínimamente ubicadas y más o menos sé lo que quiero, pero me gustaría escuchar qué categorías vosotros pondríais en el archivo, qué colores asociaríais a cada una de esas categorías, ver un poco cómo haríais vosotros ese ejercicio y yo compartiré cómo he hecho el mío. Y también, si alguna idea me ha parecido top, la incorporaré al proceso. Y nos vemos pronto por aquí, donde leemos para encontrar lo que se siente, no solo lo que se cuenta. Y recuerda que si el libro es bueno, se cancela todo. Y si quieres más tropes, portadas bonitas y charlas con café, ya sabes dónde quedarte.